Buenas tardes, Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Este día sábado tan maravilloso, tan glorioso. Un día, como dice la palabra, un día que Dios hizo para que lo gozáramos y lo disfrutáramos. El andar en la vida, el caminar el día a día, es una bendición, es una, ¿cómo te lo puedo decir? Es una oportunidad que Dios le da al ser humano para poder de esa manera disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos negarnos a vivir en esta vida. Esto es lo que nos tocó. Esta es la oportunidad que tenemos. Este es el momento más enriquecedor que el ser humano tiene para disfrutar. De todas las múltiples y miles bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, el presente es el mejor. Y mira qué increíble, qué diosidencia. Presente. Cuando alguien cumple años, es una fecha especial o simplemente queremos darle una sorpresa a alguien, se le dice, te traje este presente. Y cuando hablamos de que te traje este presente, estamos hablando de que es un regalo. Entonces, el presente es el regalo. Dejar de vivir en el pasado nos libera de ansiedad, nos libera de la tristeza, nos libera de la depresión. El querer vivir de una vida adelantada, de vivir en el futuro, nos va a traer preocupación, ansiedad, afán, estrés. Pero vivir en el presente es el mejor regalo, el mejor momento que nosotros podemos aprovechar. Así que aprovechemos juntos este día tan maravilloso, que es sábado enriquecedor, sábado de reposo, sábado de descanso. Y aprovechemos el caminar con Dios de la mano, así como lo hizo Enoc. Caminó Enoc con Dios y luego dice la palabra que con Dios. Este día lo podemos aprovechar para caminar con Dios constantemente, meditar en sus mandamientos, en sus leyes, hacer conciencia de lo que Dios tiene para con nosotros. Me encanta mucho lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3, verso 3. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice que nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Dios te mira, cuando Él te mira, primero ve a Jesús en ti. Qué increíble, qué maravilloso. Cuando nosotros estudiamos un poco la corriente gnóstica, nos damos cuenta que los gnósticos del primer siglo, antes porque esa corriente filosófica de los gnósticos venía antes de nuestro Señor Jesucristo, aparece antes lo voy a poner de esa manera. Surge como una filosofía, pero después se convierte en una doctrina. Los gnósticos convierten su filosofía en una doctrina, en una creencia. Ellos consideran al espíritu un elemento supremo. Consideran al espíritu libre, en una santidad, lo voy a poner de esa manera. Pero de lo contrario al cuerpo, que el cuerpo es pecaminoso, material, sucio. Y ellos consideran que cómo es posible, si Dios es un Dios que los profetas proclaman que Él habita en la santidad y que Él es espíritu,
¿cómo es posible que un Dios que habita en la santidad venga a habitar en un cuerpo pecaminoso? Y no lo concebían. Por eso dice que Jesús era, pero estaba y a la vez no estaba. ¿Qué significa eso? Que cuando Jesús se manifestaba, lo hacía de manera física y de repente desaparecía. De esa manera concibieron ellos a Jesús, entendían la idea de que Jesús podría llegar a ser Dios. No aceptaban el 100%, no aceptaron de que Jesús era Dios, concebido por el Espíritu Santo. Y ellos refutaron la enseñanza de los primeros discípulos de Cristo, los primeros apóstoles. Y empezaron a infiltrar su doctrina, esa enseñanza de que Dios no puede habitar en forma corpórea, en forma corporal, no puede habitar en un cuerpo. Entonces comenzaron ellos a desviar la fe de muchos en el primer siglo. Entonces surge el Evangelio de Juan, surge como una tesis, un evangelio apologético para defender de que realmente Jesús es Dios. Por eso es hermoso analizar el Evangelio de Juan de manera detenida, porque el primer versículo del capítulo 1 de Juan nos deja ver toda la revelación de la deidad de Cristo, la deidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, pero al mismo tiempo Él era Dios. Increíble. En pocas palabras, el apóstol Juan nos dice: trasládense a un punto en la eternidad, donde todos ustedes, donde quieran ustedes, trasládense a ese punto y se van a dar cuenta de la eternidad pasada que Jesús era Dios y que Él dejó su gloria, su trono, dejó todo por amor a nosotros. Él viene a este mundo y se hizo carne, habitó entre nosotros, Juan 1:14, y aquel Verbo habitó en medio de nosotros. Esa palabra habitar, viene del griego tabernáculo. Y el tabernáculo era hasta el día de hoy es una fiesta que se le conoce como la fiesta de la enramada. Eso significa que Jesús nació en el tiempo, Jesús nació en la fiesta del Sukkot. La fiesta del Sukkot es la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos, porque estaba haciendo alusión a la encarnación del Dios Todopoderoso, cumpliendo de esa manera el dicho del profeta Isaías, o la profecía del profeta Isaías, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un niño. Concebirá. Entonces, concebir habla de estar en un tabernáculo. Entonces, ahí nosotros podemos ver que Dios, siendo todopoderoso, dejó su omnipotencia para venirse a ser hombre, carne, como cada uno de nosotros somos. El trabajo de Dios por medio de su Hijo es reconciliar al mundo con Él, porque el mundo estaba enemistado, estaba alejado de Dios, condenado a la muerte, a morir una eternidad separados de Dios. Entonces, cuando viene Jesús,
Él nos revela al Dios invisible. Entonces, en Jesús nosotros podemos ver al Dios invisible, al que nunca nadie ha podido ver. Y si alguien se atrevió a verlo, no vivió para contarnos cómo era. Porque la misma Escritura dice que nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Es que la gloriosa santidad, esa fuerza de la divinidad, no puede ser sostenida por un hombre, ni la mirada puede ser sostenida. Si solamente nosotros fijar nuestros ojos al foco que tenemos en el techo, por 5 minutos nos puede dejar ciegos, puede dañar la retina. Imagínate ver a Dios en su esencia. Que la palabra de Dios dice que la esencia de Dios es luz inaccesible. Eso significa que nadie puede penetrar. Y es más fuerte que el sol al mediodía. Ahora vamos a entender un tabernáculo en el tiempo de Moisés para hablar con el pueblo. Porque su gloria es tanta, su luz es tanta, que el hombre no puede estar frente a Dios. Entonces, ¿quién vino a revelarlo? Lo vino a revelar el Hijo. Por eso hablamos ahora, de acuerdo a lo que se nos enseña, o lo que podemos el día de hoy contemplar, ver, que dice la palabra de Dios que la gracia y la verdad fueron reveladas por medio de Jesucristo. La gracia. Y en estos sábados hemos hablado sobre ese punto de la gracia. Porque la gracia le da al hombre la oportunidad de disfrutar lo que no merece. La gracia nos da a nosotros la oportunidad de disfrutar lo que no merecemos. Por ejemplo, la vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Entonces, todos merecemos la muerte. Pero cuando la gracia se manifiesta, nos da lo que no merecemos, que es la vida. Por eso, al iniciar esta plática, esta charla, yo te decía, disfruta esta vida. Porque es el regalo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Para aquellos que le amamos a Él, nos da a nosotros la bendición de vivir. Entonces, la gracia nos da lo que no merecemos. ¿Te acuerdas de la historia de la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? De acuerdo a la ley, ella merecía la muerte. Pero la gracia la encontró, o más bien dicho, los fariseos y los escribas empujaron a la mujer a la gracia. Ojo, empujaron a la mujer a la gracia. Y cuando la mujer estuvo frente a Jesús, que es la gracia, la vida de la mujer cambió. Aquella pregunta que Jesús le hace a la mujer y le dice, ¿dónde están aquellos que deseaban tu muerte? ¿Dónde están? Porque Jesús, que es la gracia encarnada, cambió la ejecución de la muerte para darle la oportunidad de la vida. ¿Qué merecía la mujer? Muerte. ¿Qué le dio Jesús? Vida. Entendemos ahora que la gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? La vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios, el regalo. ¿Quién es el regalo? ¿Quién es la gracia? Pues nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, dice la palabra de Dios que Él es la gracia. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Una bendición inmerecida. Entonces, cuando Adán pecó y Eva pecó, ellos corrieron y se escondieron, pero la gracia los alcanzó. La gracia le pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán contesta y dice, es que me escondí porque me vi desnudo, tuve vergüenza y me escondí. Ahí descubrimos algo. El pecado avergüenza a las personas, pero la gracia cubre multitud de faltas, multitud de pecados. La gracia nos hace a cada uno de nosotros la transformación de la desnudez a estar cubiertos por la gracia de Dios. Por eso cuando Pablo dice que mi vida está escondida en Cristo con Dios, significa que antes que Dios me mire a mí, te mire a ti, mira a Jesús antes que a nosotros. Mira a su Hijo antes que a nosotros. Cuando Adán responde, es que me vi desnudo, tuve vergüenza y me escondí, la gracia lo cubrió. Entonces vemos nosotros que nosotros merecemos, dice aquí en el Evangelio de Juan, dice, todos hemos recibido una bendición inmerecida. Todos hemos recibido una bendición inmerecida día tras día. Porque el salmista dice, nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Nuevas son. Eso significa que el día de hoy, tú y yo disfrutamos algo que no merecíamos. La salud, el alimento, la vida, la bendición. No lo merecíamos, pero la gracia hizo que nosotros lo pudiéramos merecer, lo pudiéramos recibir. Entonces vemos nosotros que ahí mismo en el Evangelio de Juan dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Ojo, la ley fue dada por medio de Moisés. Y aquí yo encuentro algo que me llama mucho, pero mucho la atención. Porque cuando hablamos de que la ley fue dada por medio de Moisés, nos vamos a sorprender que la ley, entonces, fue dada por un hombre. La ley fue dada por un hombre. ¿Quién era este hombre? Recuerda lo que dice Dios o Jehová, le dice a Josué en el mismo libro que lleva su nombre, Josué, capítulo 1, verso 1. Ahora pues, mi siervo, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues mi siervo Moisés. Entonces la ley fue dada por un siervo. Escucha, Dios de esta manera da la ley de modo impersonal, mediante Moisés, un siervo de Dios. Pero la gracia vino personalmente mediante Jesús, que es el Hijo de Dios. ¿Quién disfruta las bendiciones? El que es siervo, el que es hijo. El que es siervo siempre será siervo. La palabra siervo significa esclavo. Entonces, la ley fue dada por un esclavo llamado Moisés. Y aquellos que guardan la ley, aquellos que, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿no? Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Habiendo conocido la gracia, volvéis a estar bajo la ley. Entonces, aquellos que rechazan la gracia para estar bajo la ley, esos cristianos, te lo voy a poner de esta manera, aquellos cristianos, aquellas personas que habiendo sido pues cristianos por mucho tiempo,
sí, voy a ponerlo de esa manera. Cristianos por mucho tiempo dijeron, no queremos seguir el cristianismo. Vamos a dejar al lado el cristianismo y vamos a acatar la ley, la Torá. Vamos a seguir los rudimentos de la ley que estableció Moisés. Esas personas, en vez de encontrar libertad, encuentran esclavitud. ¿Por qué lo menciono? La ley fue dada por un siervo llamado Moisés. Pero la gracia vino de manera, personalmente, vino a través de el Hijo de Dios, Jesús. Ahora, la ley revela que el hombre, lo que el hombre deberá ser. La ley revela lo que el hombre deberá ser. Pero la gracia revela quién es Dios. Yo no sabía, dice Pablo, que la codicia era pecado hasta que lo encontré en la ley. Entonces, la ley revela lo que el hombre debe de ser, porque la ley es rígida, es estricta. La ley no deja margen que el hombre manifieste sus ideales. Pero la gracia, escucha bien, revela quién es Dios. Dios es amor, Dios es verdad. Dios es misericordia, Dios es bondadoso. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿En qué parte de la ley se menciona eso? La ley dice que el hombre es pecador si no cumple. Entonces, la ley revela lo que el hombre puede ser. Ahora, la ley resulta en milagros de muerte. A ver, ¿cómo? ¿La ley resulta en milagros de muerte? Sí, porque un pecador, una persona que haya pecado, tenía que llevar ante el sacerdote un animal inocente, para que el animal inocente tomara su lugar y que el animal muriera en lugar del pecador. El intercambio, la ley entonces, la ley resalta en milagros de muerte. El buey, la oveja, la paloma, cualquier clase de animal de acuerdo a la ley, tomaba el lugar de la persona y la persona se iba contento a seguir pecando y el animal moría. Tenía que morir. Ahora, pero la gracia resalta en milagros de vida. ¿Por qué? Porque si en la ley la oveja tenía que morir por el pastor, ojo, si en la ley la oveja tenía que morir por el pastor, la gracia nos enseña que el pastor ahora muere por la oveja. Eran 100 ovejas, se descarrió una, dejó las 99 en el redil y fue el pastor a buscar la que faltaba. El pastor da la vida por la oveja en la gracia. Entonces la gracia resulta en milagros de vida. El pastor toma el lugar de la oveja y el pastor muere. Ahora, la letra de la ley mata. La letra de la ley mata. Pero el espíritu de la gracia da vida. Qué maravilloso, ¿ah? El espíritu de la gracia da vida, mientras que la letra de la ley destruye a la persona. Es sorprendente el momento en que Jesús viene a la historia. Sorprendente cuando Jesús entra en escena, aparece. Y por mucho tiempo yo me preguntaba por qué Jesús aparece en escena en ese preciso momento. ¿Por qué el velo del templo se rasgó por la mitad y se vio el lugar santísimo? Y para sorpresa de muchos, el arca del pacto ya no estaba. El arca donde estaban los querubines, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y estaba la urna de oro con maná, no existía en el tiempo en que Jesús estaba.
Entonces, la religión en el tiempo en que Jesús aparece era una falsa. La religión era simplemente eran rituales, liturgias vacías, porque la presencia de Dios no estaba. Ahora entendemos por qué Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Si el arca del pacto, el arca de la misericordia, ya no existía, y cuando el velo se rasga, el templo queda descubierto, la gente ve que el arca no existía, se dan cuenta que la vida religiosa que ellos llevaban era una falsedad. Y se dan cuenta que la ley, lo único que traía era muerte. Y aparece la gracia con el milagro de la vida. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Entonces, la gracia produce vida donde la ley produce muerte. Así de sencillo. Por eso, ¿cuál es tu lugar de refugio? ¿En dónde te vas a refugiar? Con esta predicación, con esta enseñanza, ahora dime tú, ¿te atreverás a cambiar la gracia por la ley? ¿Volverás atrás a los rudimentos de la ley para rechazar la gracia que te da vida? Porque muchos le han dado la espalda a la gracia para abrazar los rituales, abrazar la ley. Si les funciona, qué maravilloso. Pero a los que yo conozco y he tenido testimonio de ellos, muchas veces solamente se refugian en las tradiciones de los judíos, en los rituales o costumbres, normas, leyes de los judíos, para apaciguar su conciencia o seguir haciendo de las suyas. Porque la gracia no te da la oportunidad de hacer eso. Entonces, la ley demanda justicia del hombre en bancarrota por el pecado. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que demanda la ley. Si por accidente alguien que está varando en el campo con su azadón, está varando, y por accidente un niño o una persona iba pasando y no se dio cuenta y le picó el ojo con el palo del azadón y lo dejó ciego, la ley decía tienes que pagar. ¿Y cómo tienes que pagar? Pues un familiar o la persona herida te va a quitar un ojo. Así de esa manera. Esa era la ley. Ahora, pero la gracia proporciona justicia como un regalo. ¿Qué significa eso? Que la gracia te cubre de un manto llamado justicia. La gracia te justifica, pero no te da licencia para seguir pecando. Eso quiero que te quede claro. La gracia te justifica, pero no te da licencia para que tú sigas pecando. La gracia te declara justo, mientras que la ley te da un veredicto de condenación. Así que, mis queridos amigos, amados, ¿cuál es la decisión que tomamos, no? La ley es como un odre viejo, algo rígido. Pero la ley, la gracia es como el odre nuevo, renueva todo. Entonces vemos nosotros que la gracia siempre va a traer al ser humano la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Colosenses entonces? Que mi vida está escondida con Cristo en Dios, con Cristo. La palabra con significa al lado de, al lado de. Mi vida está al lado de, pero escucha bien algo más sorprendente de esto. Cuando nosotros vemos al lado de, cuando dice la palabra justicia, me llamó la atención cuando yo leí la palabra justicia en el lenguaje chino. No te quiero pues apantallar, no sé chino, no sé chino, pero solamente investigué la palabra justicia en chino.
Y cuando yo descubro cómo se escribe justicia en chino, me sorprendió de manera increíble. La justicia, la palabra justicia en chino, en la parte de arriba hay una oveja, dividido por una línea y abajo un hombre. ¡Qué tremendo! Cuando yo lo vi, dije, estos chinos saben lo que es la justicia. Arriba hay una oveja y abajo está el hombre. Eso significa que el cordero que quita el pecado del mundo se puso sobre ti para tomar tu lugar y mi lugar y darnos la declaración de que somos perdonados por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿confías ahora en tu abogado o en tu acusador? ¿En quién vas a confiar? ¿Más en que Jesús es tu abogado? ¿De que Jesús es la gracia revelada por el Padre para que todos los hombres encuentren perdón de sus pecados? ¿O vas a escuchar, obedecer, a confiar en las acusaciones de Satanás? Porque Satanás va a venir y te va a desplegar una lista de pecados. Va a venir y te va a desplegar todo lo que tú hiciste. Pero la justicia a través de la gracia va a poner la sangre del cordero sobre todos esos pecados. Y cuando el Padre te vea a ti, antes de verte a ti, va a ver la obra de su Hijo en ti y en mí. Y ese es el poder de la gracia. Ahora, no abusemos de la gracia, porque la gracia tarde que temprano se puede convertir en una desgracia. Por eso, híjola, qué desgracia, desgracia. Te caíste de mi gracia, perdiste la gracia. Entonces, vemos nosotros que hay un tiempo para todo y nosotros tenemos que aprovecharlo. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice que nosotros tenemos un abogado para con el Padre. Tenemos un abogado para con el Padre. Entonces, no hagas caso a la voz de Satanás. No hagas caso. Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, nuestro abogado defiende y declara justicia a favor de nosotros. Satanás siempre va a buscar las 1000 formas de hacernos sentir mal, pero la gracia siempre nos va a llevar al nivel de la gratitud. Podamos nosotros estar tranquilos, en paz con el Padre y con nosotros. Juan capítulo 8, verso 10 al 11. Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están aquellos que buscaban tu muerte? Y la mujer le responde a Jesús, no hay ninguno. Aquí va. Y Jesús se endereza, mira a la mujer a los ojos y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el poder de la gracia. La mujer merecía la muerte. La mujer merecía ser apedreada. Pero Jesús le dijo, vete. Le estaba dando su libertad. Y le estaba diciendo, vete, disfruta la vida, pero no vuelvas a pecar. Y eso es el poder de la gracia. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su Hijo Jesucristo. Él nos dice, vete y no peques más. Mis amados, yo te invito a que la vida cristiana tú la disfrutes al 100%,
Pero no conviertas la gracia en desgracia. No transgiverses la libertad en libertinaje. La gracia no es licencia para pecar. La gracia nos da la libertad para vivir una vida en gratitud y disfrutando las bendiciones que Dios nos da. Así que yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo a los tuyos y sé que a partir de hoy tú vas a disfrutar tu vida cristiana. A libertad nos llamó Cristo. Eso sí es cierto. A libertad nos llamó Cristo. Disfruta la vida. Pero no peques. Vete y no peques más. Un abrazo a ti y a tu familia. Bendigo tu casa y te espero el jueves. El jueves estamos llevando una serie de Jesús bajo la lupa. Una enseñanza sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que te espero el jueves a las 7 de la tarde noche. Un abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.